Hoy exploramos la vida de Félix Varela, un hombre adelantado a su tiempo cuya influencia perdura hasta hoy. Nació en La Habana en 1788 y es recordado como sacerdote, filósofo y defensor de la independencia cubana. Destacado por su inteligencia y pasión por la educación, desde su cátedra en el Seminario de San Carlos promovió ideas revolucionarias que impactaron a toda una generación. En 1821, fue elegido diputado en las Cortes de España, donde propuso la abolición de la esclavitud y la independencia de Cuba, lo que le valió el exilio. Durante su estancia en Estados Unidos, continuó su labor fundando periódicos y escuelas para inmigrantes. Considerado uno de los padres del pensamiento independentista cubano, Varela demostró que la lucha por la justicia no tiene fronteras, siendo recordado como un héroe y un visionario en la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos de uno de los padres fundadores de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes, el hombre que encendió la chispa de la independencia. Céspedes, nacido en Bayamo en 1819, era un hacendado y abogado que creía firmemente en la libertad de su país. El 10 de octubre de 1868, decidió liberar a sus esclavos y los llamó a unirse a la lucha por la independencia, iniciando así la Guerra de los 10 años. Conocido como el padre de la patria, Céspedes demostró que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por la libertad. A pesar de las dificultades, lideró la causa independentista con valentía. Incluso perdió a su propio hijo en manos de las fuerzas coloniales, prefiriendo no ceder ante el chantaje de los españoles. Céspedes fue un líder que inspiró a miles de cubanos a unirse a la causa. Su legado no solo se refleja en la historia de Cuba, sino también en los corazones de aquellos que creen en la libertad y la justicia. Carlos Manuel de Céspedes nos enseñó que la lucha por la libertad siempre exige sacrificios. Su legado vive en la historia de Cuba como un ejemplo de coraje y determinación. Calixto García, nacido en Holguín en 1839, fue uno de los más grandes líderes en la lucha por la independencia de Cuba. De joven, mostró una inquebrantable determinación para liberar a su patria del dominio español. De ascendencia española y venezolana, Calixto fue criado en una familia que valoraba el coraje y la justicia. Desde joven, mostró un gran interés por los asuntos políticos y el destino de su patria. Su espíritu rebelde lo llevó a unirse a la causa independentista a los 29 años, tras el Grito de Yara, en 1868. Durante la Guerra de los 10 años, Calixto luchó con valor. Sin embargo, al verse rodeado por las tropas españolas en 1874, eligió dispararse en la cabeza antes de rendirse. Milagrosamente, sobrevivió a la herida y fue encarcelado en España. Allí, demostró una vez más su inquebrantable voluntad al intentar escapar en varias ocasiones. Tras su liberación, regresó a Cuba y retomó su lucha por la independencia. Fue pieza clave en la Guerra Chiquita y más tarde en la Guerra del 95, donde su liderazgo y estrategia lo convirtieron en una leyenda. Calixto nunca dudó en sacrificar todo por la libertad de su pueblo. En 1898, la intervención estadounidense en la guerra cambiaría el curso del conflicto. Calixto García colaboró con las fuerzas norteamericanas para asegurar el desembarco en Cuba. Sin embargo, se sintió traicionado cuando fue excluido de la toma de Santiago de Cuba, un evento que marcaría el fin de su vida militar. Calixto García falleció en Washington, D.C. el 11 de diciembre de 1898, antes de ver completamente realizada la independencia por la que había luchado toda su vida. Su legado vive en la memoria de los cubanos como uno de los más grandes héroes de la nación. Su sacrificio y valentía no solo inspiraron a sus contemporáneos, sino también a generaciones futuras que vieron en él un símbolo de la lucha incansable por la libertad y la dignidad de Cuba. Su familia, especialmente su hijo Carlos García Vélez, continuaron preservando su legado a través de documentos y testimonios históricos. Hoy honramos su memoria como uno de los pilares de la independencia cubana. Suscríbete para más historias de héroes cubanos. Hoy conoceremos la historia de Fermín Valdés Domínguez, un patriota incansable y amigo inseparable de José Martí. Nacido en La Habana en 1852, Fermín fue testigo de los abusos del régimen colonial desde su juventud. Estudió medicina, pero su verdadero propósito siempre fue luchar por la independencia de Cuba. Fermín fue compañero de estudios de José Martí en el colegio de Rafael María de Mendive. Juntos, fueron arrestados por sus ideales independentistas, un evento que marcó profundamente a ambos. Mientras Martí fue desterrado, Fermín fue encarcelado. Durante la Guerra de Independencia, Fermín Valdés Domínguez continuó luchando,
tanto en el campo de batalla como en la prensa, denunciando los crímenes de la corona española y defendiendo a sus compatriotas. Fermín fue un hombre que jamás se rindió. Su lealtad y valentía son un ejemplo de cómo la amistad y el patriotismo pueden forjar el destino de una nación. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos de Juan Gualberto Gómez, una figura clave del independentismo cubano. Nacido en 1854 en Matanzas como hijo de esclavos, logró liberarse gracias a su familia y a su determinación. Fue líder, periodista y activista, y junto a José Martí, fue una de las mentes detrás de la lucha por la independencia cubana. Desde joven usó su pluma como su mejor arma, colaborando en periódicos como La Fraternidad y Fundando la Igualdad, defendiendo los derechos de los cubanos de ascendencia africana. Su mayor logro fue colaborar con Martí en la planificación de la Guerra de Independencia de 1895, organizando levantamientos que avivaron la llama independentista. Juan Gualberto Gómez demostró cómo el poder de las ideas puede cambiar la historia. Te animamos a explorar su autobiografía para conocer más sobre su vida y lucha. José Martí, poeta, revolucionario y visionario, es conocido como el apóstol de la independencia cubana. Su vida y obra siguen siendo inspiración para generaciones de cubanos. En 1891, viviendo en el exilio en Nueva York, Martí renunció a sus cargos diplomáticos para dedicar su vida por completo a la liberación de Cuba. En una época donde muchos buscaban la anexión a Estados Unidos, Martí defendía una Cuba libre y soberana. El 25 de noviembre de 1891, Martí viajó a Tampa, donde los exiliados tabaqueros cubanos lo recibieron con entusiasmo. Esa noche pronunció un discurso que marcaría la historia de la independencia cubana. En su discurso, Martí dijo: "Para Cuba que sufre, la primera palabra de altar se ha de tomar a Cuba, para ofrendarle nuestra vida, y no de pedestal, para levantarnos sobre ella". Martí soñaba con una república donde el culto a la dignidad humana fuera la ley primera. Su visión de Cuba no solo era política, sino moral, un país donde cada hombre y mujer fueran respetados por su valor como seres humanos. Martí sabía que el camino hacia la libertad no sería fácil. En su incansable lucha, buscó unir a los cubanos para que la sangre de los mambises no se derramara en vano. Decía que no se podía soñar con una república sin antes ganarla con esfuerzo y sacrificio. Martí veía la libertad no solo como una meta política, sino como una necesidad para todos los cubanos. Con todos y para el bien de todos era su visión, su fórmula del amor triunfante. Hoy, la estrella blanca y solitaria de nuestra bandera sigue brillando, aunque la nación cubana esté dispersa por el mundo. Desde Estados Unidos hasta Europa, África y Oriente, donde quiera que haya un cubano, su espíritu sigue vivo, añorando el regreso a una patria libre. En el siglo XXI, la figura de José Martí sigue guiando a los cubanos. Su legado nos recuerda la importancia de la unidad y el sacrificio por una Cuba libre. Que su ejemplo nos inspire siempre. Suscríbete para más historias inspiradoras.